Cuando hablamos de sanidad, de recuperación, de rehabilitación, implícitamente aparece otra palabra, que es ser sobreviviente, que es ser una persona que con la posibilidad de muerte ha sobrevivido. Pero sabemos que otras personas en nuestro entorno no ha sido ese su caminar y han muerto antes, han muerto en diferentes etapas de sus caminos personales. Y uno internamente vive una situación, una crisis interna profunda, donde incluso pregunta o se dice a sí mismo, ¿y por qué yo y ellos no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Hoy quiero compartirles comentario al capítulo número 4 de mi libro Reiniciar un camino oncológico. Y este es el poema número 4. Comencemos. En medio de las estrellas te encontré. Por largas noches te lloré y lloré. La herida abierta persistía. El dolor dentro gemía y gemía. En la luna busqué tu reflejo. ¿A ella no alzaste tu mirada? Pensé que en ella ya no estabas, que al gran destino te encaminabas. Dejé de buscarte los destellos, y todo se volvió opaco. Las estrellas dejaron de brillar. Mi corazón se cansó de esperar. Quiero bajar mi semblante. ¿Quién rodea mis espaldas? Conozco esa fragancia. Es el maternal aroma del amor. Cuando creí que te perdía, llegas en la esperanza sanadora. ¿Eres su compañera? Quédate a mi lado. Conozco tu voz. ¿Eres tú? Son tus ojos de dulzura. Abrázame, cobíjame. Es reencuentro, mística filial, tu canto al amanecer, tus abrazos al despertar. No más despedidas, un eterno presente. Tu cobijo es solaz, ya tengo la paz. En el capítulo número 4, yo hago una reflexión bien profunda. eh, Ya sigo de vuelta en casa en mi rehabilitación del trasplante de médula y, y he comenzado un proceso de sanidad del alma, un proceso de volver a reencontrarme conmigo en primer lugar, porque con toda la experiencia del dolor y la separación que tuve en el hospital, sentía que estaba desconectado, que estaba profundamente desconectado yo de mis sentimientos, de mis emociones, de, de todo lo que yo sabía que era antes de todos esos tratamientos. Y poco a poco las noches, como comenté en el capítulo anterior, estaba teniendo una rehabilitación, un sentido de sanidad del alma, ¿sí? Y, pero recuerdo una noche que con mucha fuerza eh, sentí la presencia de mi madre eh, y, y fue muy reconfortante. El hecho de que yo mencione en este poema al inicio diciendo que te miré en las estrellas, eh, que en medio de las estrellas te encontré, en eso hay un juego de palabras, porque el nombre de mi madre es Esther, y Esther en su etimología significa estrella. Entonces, en todo el tiempo del dolor, del duelo, yo, aparte de no sentirme conectado conmigo, me sentía tremendamente eh, dolido por la abrupta separación con mi madre, por su muerte. Entonces,
no sabía cómo lidiar con ello, con ese duelo. ¿Cómo se vive con el duelo en medio del absoluto dolor físico? ¿Cómo se vive el duelo en un evento tan traumático que había vivido? Y, y puedo decir que al principio el duelo no se siente porque hay otros dolores más intensos, por decirlo así, o más cercanos, el propio cuerpo que duele, que distraen en eso y no permiten uno mirar o reflexionar o incluso sentir lo que es la separación del duelo, la separación, digamos, de la muerte, esa separación que es más bien física sin duda, pero es separación al fin. Entonces, en esas noches de meditación, de contemplación, de recuerdo, previamente tuve una reconciliación conmigo, sentí que Dios estaba conmigo en medio del dolor, que no estaba lejano, que estaba a mi lado, y que había sido necesario vivir esto. Pero en esa noche comencé a sentir una conexión con mi madre nuevamente. Y recordé eh, una imagen que vi, no recuerdo si en una película o la leí, yo me imaginé esto, de que cuando hay una pareja de enamorados que se distancian geográficamente mucho y que no tienen forma de conectarse, y que una le dice a la otra, mira, miremos a tal hora la luna. Y al momento de que los dos miremos la luna, se va a suceder una conexión. Y es que vamos a estar conectados por la misma luna, por la misma luz de la luna. De algún modo yo sentí en ese momento la conexión con mi madre, de que aunque físicamente no estaba conmigo, espiritualmente sí lo está, porque está dentro de esta gran conexión divina de la presencia, de lo que llamamos Dios, de lo que es la trascendencia en sí. Entonces sí estábamos en un mismo lugar, por decirlo así, o como dicen los místicos, en el mismo no lugar, que no es un lugar específico, sino que es en la totalidad, en el infinito, digamos, de la existencia. Entonces, sentir esa conexión nuevamente con mi madre me permitió también tener una mayor comprensión o una mayor profundidad de lo que es la vida y de que uno ve en la muerte una frontera y un velo, como que no hay nada más y simplemente deja ir y uno se queda con el dolor, se queda con la aflicción y con esa herida abierta de la desconexión. En ese momento sentí que nuevamente me conectaba con mi madre como una especie. Cuando ella me dieron la noticia de que ella había muerto, yo sentí que se cortaba un cordón umbilical. Y yo caía, no sé, en este pozo sin fin, como ese bebé desconectado de su madre. Pero ahora sentía lo contrario, que volví a estar conectado con ella. Pero ahora de una forma mucho más intensa, incluso más profunda, porque era una conexión completamente espiritual, en donde quiera que yo esté, siento que también está la presencia de mi madre conmigo. Y no solamente me pasó con mi madre, después pude sentir esa misma conexión con mi abuela, que tiempo antes también había fallecido. Entonces, me abrió la mente, me abrió el espíritu, si se puede decir, a otra forma de comprender el más allá, o mejor dicho, lo que hay más allá de la muerte física, y que quizás no está tan más allá, sino que está en medio de nosotros, como presencia espiritual, como esa presencia de la vida misma, de este misterio de nuestra existencia. Entonces comencé también a sanar esa herida. Y era muy especial porque todavía no tenía la posibilidad de ir a ver, digamos, su sepultura, porque estaba con muchas complicaciones, debilidad física y muy débil en general. Entonces, pero me permitió sentir algo muy bello, que más allá de la conexión física que se había cortado, había habido ahora una nueva conexión.
y era espiritual, profunda, y que entonces ella estaba conmigo, y está conmigo, lo sigo sintiendo. Entonces, para mí me dio una tremenda mirada de esperanza, una mirada también de quietud. Uno ve la muerte en lo que es la existencia personal y en la de otras personas, siempre en este elemento del desapego, ¿sí? Y eso es lo que nos duele. Lo que nos duele es el desapego, la desconexión, como el desgarro que se produce. Pero, pero creo que sucede principalmente porque no nos conectamos realmente con las personas, sino más bien intentamos aprehender a las personas, a sujetarlas, a aferrarnos a ellas. Por lo tanto, en el momento de la enfermedad o de la muerte en sí, claro que es un desgarro, porque afirmamos con tanta intensidad a nuestros seres queridos que en el momento de la separación física es una situación absolutamente traumática. No quiero decir con esto que no debiera vivirse el dolor de la muerte, ¿cierto? No, eso siempre está y es constante en cualquier duelo que uno viva. Pero es importante el duelo también verlo con esperanza, ¿sí? Para mí era importante colocar este capítulo dentro del libro, porque si bien este libro es mi historia de sanidad, de rehabilitación, también es un peregrinaje, como lo dice su subtítulo. Y el peregrinaje es pasar por estaciones, pasar por caminos que son diferentes. Y el camino de un peregrino, de una peregrina, también es el duelo. Eh, Tú vas por un lugar, pero también te va a pasar o te puede pasar el hecho de que vas a ver partir a otras personas. Y cómo lidiar con eso puede ser soportable o absolutamente una tortura. Eh, Cuando hablamos de sanidad, de recuperación, de rehabilitación, implícitamente aparece otra palabra, que es ser sobreviviente, que es ser una persona que con la posibilidad de muerte ha sobrevivido. Pero sabemos que otras personas en nuestro entorno no ha sido ese su caminar y han muerto antes. Han muerto en diferentes etapas de sus caminos personales. Y uno internamente vive una situación, una crisis interna profunda, donde incluso pregunta o se dice a sí mismo, ¿y por qué yo y ellos no? ¿Qué es de diferente en mí? Eh, si eso uno no lo logra canalizar bien, puede ser realmente una tortura. Y lo que es un tremendo regalo, como es la sobrevivencia, se puede convertir realmente en una condena, porque estaremos constantemente sintiendo que vamos avanzando y muchos van quedando detrás nuestro. Pero con la comprensión, con esta experiencia mística o espiritual que tuve en ese momento, pude sentir lo contrario. Pude sentir que quienes han partido, han muerto antes que yo, eh, van conmigo, me acompañan. Han cambiado su plano físico a un plano espiritual, pero siguen estando conmigo. Sigo sintiendo la compañía, sigo sintiendo incluso la parte de su personalidad, si se puede decir de algún modo. El peregrinaje, por lo tanto, aunque mucho de nuestro entorno vaya falleciendo físicamente, espiritualmente se permanece y siguen caminando con uno. Por lo tanto, el camino incluso allí es acompañado. Incluso allí el camino no es solitario. Incluso allí el camino se vuelve más pleno, más generoso, porque uno va sintiendo que se vuelve un receptáculo también de la vida de otras personas. Y desde allí la experiencia de contemplación, la experiencia de vida, la experiencia de sobrevivencia se vuelve completa. Porque todas aquellas personas que estuvieron antes que nosotros o con nosotros y ya no están, también nos entregaron un regalo, nos entregaron una ofrenda, si se puede decir, un acto generoso y que ha marcado nuestras vidas.
claro, el apego, este afán de aferrarnos, nos juega una mala pasada de querer con ellos también que sigan con nosotros. Ahí hay un misterio que no conocemos y que es que cada vida tiene su fin. Y nos va pasando de que el fin de otras personas es mucho antes que el nuestro, incluso viviendo situaciones similares. Y allí uno puede caer en esta sensación muy terrible de culpa, de ellos eran mejores que yo. Yo lo viví. Eh, yo lo hablo no solamente, imagínense, este poema habla de la muerte de mi madre. ¿Qué más importante que una madre? Y ante una misma enfermedad, que ella haya fallecido y yo esté vivo. Ya de esta historia han pasado 7 años. Entonces, es fuerte, es muy fuerte. Y nos va pasando que uno siente esa sensación, una cierta carga negativa de, tiene realmente sentido que uno vaya viviendo y gente querida y cercana vaya falleciendo de enfermedades semejantes o de otras cosas, pero que pareciera que el peregrinaje se vuelve más que un regalo, una situación compleja de llevar. Pero esa posibilidad de conexión espiritual, esa posibilidad de conexión trascendente con mi madre, con mi abuela, con mi abuelo posteriormente, con todos aquellos que me han ayudado, han sido parte de mi camino, me hizo sentir que el camino lo estaba haciendo mucho más acompañado que antes, mucho más acompañado. Y uno también va entendiendo cómo es la vida, que cada uno de nosotros vamos recogiendo de lo que recibimos también de otras personas. Y agradecemos, bendecimos a esa persona, le agradecemos lo que han hecho por nosotros, pero también vamos dejando partir, vamos dejando cada uno que su barco, ¿sí? Nuestra vida muchas veces es como un puerto en donde recibimos con mucha alegría a ciertas embarcaciones, pero también hay que dejar ir, hay que dejar partir. En nuestro peregrinaje, el peregrinaje que tú estés, hay que aprender también a soltar, hay que aprender a dejar ir. El duelo es parte de esto, ¿sí? El duelo en este caso, lo menciono desde el punto de vista de la pérdida personal, de personas. También he conversado en otros videos al respecto, cuando uno va perdiendo también seres queridos como mascotas, también se va sintiendo. Yo en otro video hablo de esto, de una mascota que para mí fue muy importante en todos mis años de tratamiento. Cuando yo me recuperé, fallece. Entonces, claro, uno siente esa rabia, ese dolor de planes que uno en su mente fue haciendo. Cuando me recupere voy a poder compartir acá. Yo cuántas veces dije, cuando me recupere voy a poder compartir con mi madre tantas cosas. Y eso no pasó. Entonces, ¿cómo conecto? Desde una mirada espiritual, de una mirada trascendental, y yo poder sentir que ella sigue conmigo. E incluso hoy disfrutamos, por lo tanto, de todas las nuevas experiencias de vida. Esto puede parecer bien complejo para muchas personas, pero como yo lo he dicho desde un principio, desde el primer video, yo converso o hablo desde mi experiencia, ¿sí? Y si desde esta experiencia te puede a ti ayudar, wow, excelente. Si no, bien, entenderé que no es para ti, pero creo que sí es importante tener esa comprensión, esa amplitud de mente, de ser, de la esencia, de ver que la vida es mucho más de lo que vemos y percibimos con o tocamos. También hay un sentir espiritual profundo. Y eso ayuda mucho en los duelos. Eso ayuda muchísimo a reconectarnos con personas que han partido, que hemos querido mucho y que sentimos una tremenda carga de dolor, de separación. Podemos volver a conectar. Podemos volver a unirnos con ellos, con ellas y seguir nuestro camino con alegría. Porque también el acto de que otros han partido antes que nosotros nos da una mirada de generosidad de parte de ellos, que ellos partieron, ellas partieron, pero saben que nosotros vamos a continuar y ellos están con la alegría de que nosotros sigamos el camino, sigamos nuestra vida. Lo hacen con alegría, por lo tanto, esa alegría también la debemos sentir,
porque era parte del propósito. Quienes nos han ayudado no lo han hecho para que nosotros estemos mal, sintamos culpa, sintamos algún grado de remordimientos, todo lo contrario. Lo hicieron para que nosotros estuviéramos mejor. Por lo tanto, ese recuerdo, ese tesoro, la propia presencia de ellos, espiritual conectado con nosotros, nos permite ver, nos permite conectar y sentir también que su vida, lo que hicieron por nosotros ellas, tiene mucho sentido y nos permite avanzar en nuestro peregrinaje. En algún momento también nos va a pasar a nosotros que antes que concluyamos nuestros días en esta tierra y pasemos a un plano espiritual mayor, de conexión con Dios y con la trascendencia misma de Dios, también a otras personas entregaremos regalos, a otras personas entregaremos parte de nuestra vida con consejos, con reflexiones, con palabras de ánimo en sus momentos. Y serán tesoros, serán fuerza y energía para esas personas en sus propios caminos. Y nosotros con alegría diremos, wow, pude entregarle esto, ahora es su vida, es su camino, es su barco el que ha zarpado en otro destino. Te dejo esta reflexión en medio del dolor, en medio del duelo, de la separación. No es esa en la última escala, ni el último eslabón de conexión. Sigue, pero es espiritual, es trascendente. Que tengas un muy bendecido día y una muy bendecida tarde. Nos vemos el próximo capítulo.